Junio 11. Vuelve al Señor. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Oseas 14:1. Desde el principio, el ser humano ha demostrado gran habilidad para evadir su responsabilidad. Cuando el Señor llamó a Adán y a Eva para pedirles cuentas por el pecado original, la respuesta de Adán no fue asumir su responsabilidad, sino más bien decir, la mujer que tú me diste por compañera. Génesis 3:12. Eva respondió de forma similar, la serpiente me engañó. Versículo 13. Esta tendencia continúa hasta hoy. Reconocemos que tenemos problemas y no caminamos con Dios de la manera que Él lo diseñó. Sin embargo, nuestro instinto es buscar razones para justificar nuestro error. ¿Tienes un cónyuge difícil? ¿Tienes una iglesia aburrida? ¿Tienes un trabajo o una vida familiar demasiado estresante? Sin importar cuál sea tu excusa, a veces somos lentos en reconocer que cuando nos sentimos fuera de sintonía con Dios, la causa principal está dentro de nosotros mismos y que no existen justificaciones legítimas para nuestro pecado. Este es el punto que el profeta Oseas resaltó al pueblo de Israel. Ellos estaban alejados de Dios y la razón no era difícil de discernir. Has tropezado a causa de tu iniquidad, Oseas 14:1. Fue su pecado lo que los hizo tropezar. Nada ni nadie más lo provocó. El pueblo de Dios había sido llamado a vivir de una manera notablemente distinta de las naciones a su alrededor, pero no habían estado a la altura de su llamado. En cambio, podía decirse que Efraín, el pueblo de Dios, se mezcla con las naciones que lo rodean, o sea, 7:8. La santidad del pueblo de Dios era parcial. El Señor los descubrió en el mismo versículo como una torta no volteada. Su santidad era como un pan con un lado sin cocer. Se veía bien, pero era incomestible. ¿Por qué actúan con tanta apatía? Porque su amor por Dios no era fiel, sino superficial, como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. O sea, 6:4. ¿Te reconoces a ti mismo en estas descripciones? ¿Tu vida es instinta de la del mundo incrédulo? ¿Hay áreas de tu vida que retienes para ti en lugar de entregarte por completo a Dios? Constantemente te comprometes a amar y obedecer a Dios, pero nunca conviertes ese compromiso en una realidad. Si este es tu caso, ¿cuál es el camino para recuperarte? El único camino posible es el del regreso. El Señor Dios extendió su mano compasiva hacia este pueblo descarriado y lo invitó a regresar. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Si tan solo daban la espalda a sus pecados y se volvían a Él, experimentarían una restauración espiritual y relacional. Si has estado caminando descarriado, apartado de Dios, tal vez te puedas identificar con hijo pródigo de Lucas 14. ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de lo mal que le habían salido las cosas? Volvió en sí, asumió plena responsabilidad y volvió a su padre. Y la respuesta del Padre es la respuesta de Dios hacia cualquier hijo descarriado que se vuelve a Él sin excusas y le pide perdón. Un reencuentro gozoso, una bendición abundante y una relación restaurada con el Dios cuyo amor nunca desaparece. Para profundizar, Lucas 15, del 11 al 32. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Bueno, hoy Dios permita que podamos llegar hasta el final. Eh, Hoy es un tema sumamente retador, interesante. El Señor nos pone delante en esta mañana que tenga misericordia de mi incapacidad para decir cosas acerca de Él y de nuestra incapacidad para poder entender que sea su Santo Espíritu ayudándonos y guiándonos. Em, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Y ese es el mensaje de hoy, vuelve al Señor. Y la palabra del hijo pródigo siempre me fue, personalmente, se me fue contada como que el hijo bueno en la historia es aquel que se queda al lado de su padre
y que el hijo malo es el que se va y luego regresa arrepentido. Pero cuán desacertada era esta presentación de esta parábola, porque realmente hay un tercer hijo y vamos a ver cuál es el tercer hijo del cual nos habla esta parábola. El personaje del Padre Perdonador que permanece constante a lo largo de la historia es una representación de Dios. Al contar la historia, Jesús se identifica con Dios en su actitud amorosa hacia los perdidos, simbolizados por el hijo menor, los publicanos pecadores. Lucas 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y así comienza en Lucas 15 la introducción a esta parábola. Y el hermano mayor representa a los que se creen justos, los fariseos y maestros de la ley. Lucas 15:2. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. ¿No podían los fariseos y escribas haber formulado un elogio más grande de Jesús? Millones de personas que vivieron y viven en este mundo le han dado gracias a Dios porque Jesús recibe a los pecadores. Y esta situación no era nueva en este evangelio. En Lucas 5:32 hay algo similar. Dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es el lugar, el mejor lugar que puede tener un ser humano. Sentirse, verse como un pecador digno de muerte, porque en ese momento viene la gracia de Dios. Y es lo que vamos a mirar de aquí en adelante. Y por respuesta magistral que Jesús dio a sus enemigos en aquella ocasión, resumiendo su misión como Salvador en el mundo. Pero los fariseos y maestros de la ley pertenecientes a este partido comenzaron a criticar a los discípulos. Les decían, ¿por qué coméis y bebéis con los cobradores de impuestos y los pecadores? Y Jesús les contestó, los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan a Dios. Y ese es el velo que hay en los ojos del mundo, que el mundo cree que es bueno. ¿Y por qué el mundo cree que es bueno? Pues porque se comparan con alguien peor. Si me comparan a mí con Pablo Escobar, no dirían, no, es un ángel de paz. Pero si me comparan con Jesús, un demonio salido de lo más profundo del infierno. Y ese es el punto, que seguimos el juego de Satanás de compararnos entre nosotros mismos. Y ahí están las disputas, ahí están las peleas. Entonces, el tema principal de esta parábola no es tanto la conversión del pecador, sí, como en las parábolas anteriores de Lucas 15, sino más bien la restauración de un creyente en comunión con el Padre. Y de restauración, aún hay ovejas perdidas y el Señor las trae al redil, como Él quiera. Recuerden que la representación del pastor y la representación de las ovejas no es algo meramente anecdótico en la palabra de Dios, sino que es la real eh, muestra de quiénes somos nosotros y quién es Él. Y realmente cuando comienza uno a leer sobre las ovejas, ve que son supremamente necias, que son supremamente, les gusta como irse por allí y no se dan cuenta
y se pierden por estar preocupadas de estar masticando su comida y se pierden y se van. Y hay unas que las sacan de algún lado y se vuelven a meter allí. Son bien específicas y especiales estos animalitos. Y que esos animalitos el Señor usó para representarnos a nosotros, totalmente desprovistos de todo. Y por eso la figura del pastor es tan relevante. Entonces, en las dos primeras parábolas de Lucas 15, y les invito a que puedan leer Lucas 15 completo, el dueño salía a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Mientras en esta historia el padre espera y observa con ansias el regreso de su hijo. Entonces, vemos la progresión a través de las tres parábolas. Uno en 100, ¿sí? Cuando dice que deja las 99 y sale a buscar las otras. Uno en 10, cuando están las monedas, ¿sí? Los dracmas. Y uno en 1, el hijo pródigo, demostrando el amor de Dios de manera individual. A ti, sí, con tu nombre y apellido, cada uno de nosotros. Él tiene un cuidado especial, él tiene una guía específica, él tiene unas situaciones puntuales. Por eso es tan complicado eh, hacer doctrina de mi realidad. Es que el televisor es de Satanás, ¿no? Tal vez para ti lo sea. Es que el vino es de Satanás, pues tal vez para ti lo sea. Y el Señor pone regulaciones, ¿sí? Es que, no sé, salir a los centros comerciales es de Satanás. Para ti tal vez lo sea, porque no puedes controlar tu vista y qué sé yo. Cada uno, el Señor tiene un trato específico con cada uno de nosotros. Y entonces vemos en la historia que la misericordia del Padre ensombrece la pecaminosidad del Hijo, ya que es el recuerdo de la bondad del Padre lo que lleva al Hijo pródigo al arrepentimiento. Y esto es genial y maravilloso cuando el, la ovejita está allí, cuando el Hijo está allí y solamente puede mirar y ver a su Padre, cuán santo, 3 veces, cuán maravilloso, cuán bondadoso. Y ese amor es el que, esos lazos de amor que el Señor habla en su palabra, que es con los que nos trae. Entonces, Jesús establece el escenario para la parábola del hijo pródigo en Lucas 11. Y dice, un hombre tenía 2 hijos. Y vamos a comenzar ahorita a hablar del hijo menor. Luego vamos a hablar del padre. Luego vamos a hablar del hijo mayor. Y luego vamos a hablar del tercer hijo. En Lucas 15:12, el hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia, que debía ser la mitad de lo que recibiría el hermano mayor, bueno, según la ley. Dice Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, el primogénito recibía el doble de lo que recibía los demás. Y en este caso, este hijo es el menor. Entonces, el hijo menor pide 1/3 de la herencia. Aunque estaba perfectamente dentro de sus derechos para pedir, pues esto no fue un acto de amor, ya que implicaba que deseaba la muerte de su padre. Y tal vez usted y yo no nos vemos allí representados. Yo pienso que sí, claro que sí. ¿Qué hacíamos antes? No quiero ningún rey. Muerte al rey. El rey soy yo, decía yo. Y tú también. En lugar de reprender a su hijo, el padre concede pacientemente su petición. Y esta es una representación de Dios que permite que el pecador vaya por su propio camino. Deuteronomio 30:19, los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Y en Romanos 1 dice que los dejó en, en las inclinaciones de su corazón. Entonces, como el hijo pródigo, todos poseemos una tonta ambición por ser independientes, que es la raíz del pecador que persiste en su pecado. Yo soy hijo de Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Yo soy hijo de Dios, pero yo adoro como yo quiero. Yo soy hijo de Dios, pero, pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Entonces, un estado pecaminoso es la partida y distancia de Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, un estado pecaminoso también es el lugar de constante descontento. Lucas 12:15 dice, Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cómo pensamos nosotros? ¿Por qué nos estamos quejando todos los días? ¿Porque no tengo esto? O en otro escenario es porque el otro tiene lo que a mí me gustaría tener. Y el Señor aquí dice, mira, eso no es importante. Y por ahí en Mateo dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, el hijo menor en la parábola aprendió de la manera más dura que la codicia lleva a una vida de insatisfacción y decepción. También aprendió que las cosas más valiosas en la vida son las cosas que no podemos comprar o reemplazar. Y codicia no es solamente dinero, es reconocimiento, es el deseo de que es que es que es que yo hago y nadie me ve y nadie me dice gracias. Mano, ya Dios vio, tranquilo. Pero mire cómo yo le sirvo y vea cómo me devuelve. Tranquilo, el Señor ya vio. Pero mire cómo es que me dice y cómo es que murmura. Tranquilo, ya el Señor vio. ¿De quién es la venganza? Entonces, en Lucas 15:13, el hijo menor viaja a un país lejano. Es evidente por sus acciones previas que ya este viaje lo había hecho en su corazón. Y la partida física fue una muestra de su desobediencia voluntaria a toda bondad que el Padre le había ofrecido. Mira, cuando caemos en la tentación, no es algo fortuito, no es algo que pasó de un momento a otro. Por ejemplo, el, el engañar a tu esposa, el engañar a tu esposo, eso no pasa de la noche a la mañana. Y David no lo muestra. Son decisiones que vamos tomando. Él tenía que estar en la guerra y se quedó. Él debía estar haciendo cosas y estaba en la parte de arriba de su casa eh, eh, haciendo nada, mirando lo que no tenía que mirar. Y ahí en adelante ocurrió y llegó hasta el asesinato. Pero Satanás nos muestra todo de una manera agradable, bonita, con un olor especial, lindo. Y al final, wow. Recuerde que con el Señor el mejor vino es el del final. Y Satanás nos da lo mejor al inicio y luego nos deja tirados a mitad del camino. Entonces, eh, se encuentra en un país distante. Este joven supo lo que la gente entiende por pasarla bien, vivir la vida. Es que hay que vivir la vida, es que hay que pasarla bien. Y este joven fue a eso, a vivir la vida, a hacer lo que se le pegaba el deseo de hacer.
Entonces, teniendo dinero, recorrió todos los lugares de diversión, tuvo amigos dispuestos a acompañarle en todo momento, pero recuerden que estos amigos siempre vienen cuando hay dinero y cuando se desaparece, ninguno está. Vivió a tope todos los placeres del pecado. En la tierra extranjera, el pródigo despilfarraba toda la herencia en la satisfacción egoísta y superficial, perdiéndolo todo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos lejos de nuestra nación, de nuestra tierra. Somos extranjeros y peregrinos aquí, pero felices. Y no queremos irnos, porque la muerte, uy, qué susto. No, 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 yo quiero seguir viviendo. Todos queremos ir al cielo y ninguno nos queremos morir. Es una cosa bien interesante. Entonces, en la tierra extranjera, despilfarra toda su herencia. Y el Señor no nos dio muchos detalles de lo que hizo, pero podemos imaginarlos. Así fue su vida mientras le duró el dinero. Sin embargo, un día se dio cuenta de que el capital se había consumido. Su desastre financiero es seguido por un desastre natural en forma de hambruna, para la cual no había planificado. Y si nosotros revisamos nuestras vidas antes de llegar a la cruz, pasamos por situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy dolorosas, porque lamentablemente es la manera de que tenemos nosotros para, para hacer lo que hizo eh, Noé dentro del arca. De la única manera que él tenía para ver hacia afuera era levantando su rostro y mirando hacia arriba una ventana chiquita que había. Era la única manera de mirar hacia afuera. Y allá el Señor nos lleva ahí. Y en este caso, además de su dinero consumido, vino una hambruna muy, muy complicada. Y adivinen quién estaba orquestando esa hambruna. ¿Y cuál era el objetivo? Entre muchos otros que no nos cuenta la historia, era llevar al hijo pródigo a que estuviera en el lugar específico para que pudiera ver. Entonces, eh, en este momento se ofrece trabajar para un gentil y termina alimentando cerdos. Y esto es sumamente importante porque era el trabajo más detestable que podía un judío tener. Porque mire lo que le dice Levíticos 11:7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y este judío de pura cepa está en medio de los cerdos alimentándolos, revolcándose en la suciedad. Y así estábamos nosotros y así estamos cuando nos desviamos del camino, revolcándonos en la lavaza, en la inmundicia. Entonces, el hijo pródigo trabajando en la posilga es una representación del pecador perdido, del cristiano rebelde que ha vuelto una vida de pecado. Segunda de Pedro 2:19-21 dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y la salvación de Cristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, los resultados del pecado nunca son agradables, Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y entonces, después de que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. El hijo pródigo comienza a reflexionar sobre su miserable condición y dice la palabra de Dios volviendo en sí. Y Lucas 15:17 dice, volvió en sí. El pecado produce un efecto terrible en nosotros. Nos hace ver el mundo desde el punto de vista falso. Nos hace vernos a nosotros mismos bajo una luz errónea.
Nos hace ver los placeres de este mundo en una perspectiva equivocada. Y cuando estamos bajo la influencia del pecado no vemos correctamente. Y cuando este muchacho estaba en su hogar, miraba hacia afuera en dirección al país lejano, todo parecía muy bueno, pastos verdes, diversiones atractivas, pero al fin volvió en sí. Y volvió en sí no él, el Señor trayéndolo con lazos de amor. Recuerden que la salvación es del Señor. Dice que Él nos quita el velo, Él nos permite ver lo que antes no podíamos ver. Y este hombre estaba totalmente ciego. Y solamente allí, en medio de la basura, de la inmundicia, de los desechos de los cerdos, es que volvió en sí, es que el Señor le permitió mirar. Y lo primero que hizo fue razonar. Cuando comenzó a usar su inteligencia, tal vez habría dicho algo como, "Ah, yo soy hijo de mi padre y aquí me encuentro en un país lejano viviendo en una posilga con los cerdos y en la casa de mi padre los trabajadores viven mejor que yo, que soy el hijo". Y cuando comenzó a pensar en esa manera, todo cobró sentido y empezó a actuar como un ser inteligente. Bueno, el pecado nos cega completamente, todo, absolutamente todo. Por eso, razonar con un impío es echarle perlas a los cerdos. Predícale el evangelio de Cristo, cuéntale las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación, que quizá el Señor tenga misericordia y le quite. Y ahí nosotros vemos cuando hablamos con las personas y las personas rechazan y neciamente nosotros decimos, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar y cuántas veces le he presentado el evangelio? Hermano, tiene su visión borrosa, no puede ver. El pecado los tiene cegados y el único que le puede quitar ese velo es la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Es lo único que puede darle vida y puede darle vista a esos ojos. Entonces, sus dolorosas circunstancias le hacen ver a su padre bajo una nueva luz. La esperanza comienza a amanecer en su corazón. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que temen y en los que esperan en su misericordia. E Isaías 40:31 dice, 40 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos del Señor, el Señor lo trajo, el Señor le volvió a dar luz a esos ojos y vida a ese corazón. Timoteo 4 dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. La realización del Hijo Pródigo es reflejo del descubrimiento del pecador de que aparte de Dios no hay esperanza. Cuando un pecador vuelve en sí, lo que, lo que muestra ese volver en sí es arrepentimiento, junto con el anhelo de regresar a la comunión con su Dios, nuevo nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es exactamente lo mismo para una oveja perdida o para un hijo de las tinieblas, un hijo de Satanás, exactamente lo mismo. El Señor le quita el velo y lo trae con lazos de amor. Entonces, el hijo idea un plan de acción y demuestra que su arrepentimiento es genuino. ¿Y qué muestra que un arrepentimiento es genuino? Admitir tu pecado. Bueno, si eres tan valiente de gritar a tu esposa, a tu esposo delante de la gente, pues igual, delante de la misma gente, debes tener la misma valentía de ir a pedir perdón. Ahí muestra el arrepentimiento. Entonces, me levantaré, 15:18, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Renunciará a sus derechos como hijo y asumirá la posición de siervo en el versículo 19. Se da cuenta de que no tiene derecho a una bendición, de que no tiene nada que ofrecer a su padre. Y aquí vemos en Lucas 18:13, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces al regresar a casa, el hijo pródigo está preparado para caer a los pies de su padre y suplicar por misericordia. Entonces, y dice el 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Del mismo modo, un pecador arrepentido que acude a Dios es muy consciente de su propia pobreza espiritual. Dejando a un lado todo orgullo y sentimiento de derecho, no trae nada de valor consigo. El único pensamiento del pecador es arrojarse a la misericordia de Dios y suplicar por una posición de servidumbre. Dice Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos y sanarnos de toda maldad. Romanos 6, del 6 al 11: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que vivimos con él. Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes pecar y eludir las consecuencias. El hijo pródigo no podía celebrar una fiesta de verdad como esta en el país lejano. Las fiestas que había celebrado a su manera terminaron conduciéndole a la posilga de donde él estaba saliendo. No pudo disfrutar de aquella vida. Y dice en el Salmo 32: se envejecieron mis huesos, dice David. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. ¿Cómo será el peso que tenía sobre él? Y en el momento que confesó sus pecados, ¡oh!, todo se fue. Entonces, no pudo disfrutar de aquella vida, ya que vimos que llegó el día en que resolvió regresar. Y al regresar confesó su pecado. Y recordemos que Juan 1:9 dice: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No importa qué hayas hecho. El Señor es fiel y justo para perdonar, pero recuerda que siempre tus pecados tienen consecuencias, tienen consecuencias. Hay cárcel, hay multas que hay que pagar, hay hospitales que hay que visitar, dependiendo, siempre hay una consecuencia. El hecho de que Dios te perdone no te exime de lo que vas, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice el Señor. Entonces, esta es la manera en que un hijo que ha pecado recupera su relación de compañerismo y comunión con su padre y su lugar en la casa. En efecto, el único camino de retorno a casa pasa por la confesión, por el arrepentimiento. ¿Has observado que todo lo que el padre iba a hacer por su, has observado que todo lo que el padre iba a hacer por su hijo, todo lo que el padre iba a hacer por él, venía a decir: mira, ponme como siervo. Yo sé toda la locura que he hecho, ponme como siervo. Como siervo yo voy a estar bien. Él no venía a reclamar su lugar como hijo, no, no, porque sabía lo pecador que era. Pero ¿qué dijo el padre? Traed el mejor vestido. Era ropa nueva que se pondría después de haber sido lavado, porque lo mandó a lavar. En primera de Juan, habla acerca de la confesión, el perdón y la limpieza, y los invito a que la puedan leer. Primera de Juan. Es el Señor que nos limpia. Aquel que un día tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, Él es el que limpiará a cada uno de sus hijos que regresa a su presencia. El que había estado en el país lejano ciertamente necesitaba limpieza. El vestido nuevo representa la justicia de Cristo. Recuerde que Él vivió la vida que ninguno de nosotros quiere ni puede vivir. Y cuando vamos delante de Él en arrepentimiento y fe, Él nos viste esa justicia, y por eso cuando estamos frente al Padre,
El Padre no nos destruye, el Padre no nos da la espalda, porque estamos vestidos de su justicia. Esa vida perfecta ya está ganada para ti, no por ti, sino para ti en la cruz. Entonces, el que había estado en el país lejano necesita limpieza. Entonces, representa la justicia como un manto cubre al creyente después de que éste ha sido limpiado. Y el anillo era la insignia de un hijo adulto con todos los derechos que le correspondían. Y en algunas iglesias vemos que les ponen los anillos y al final le dan más valor al anillo que lo que representa el anillo. Por eso la idolatría es perversa, porque siempre lleva a nuestros corazones a adorar la cosa y no a aquel que hace todo como él quiere. Y en este caso usa el anillo para representar que le ha devuelto la posición a esa persona. Entonces, había sido restaurado a su posición original, no se le había arrebatado nada, había recuperado su lugar en la casa del Padre. Y ahora mismo Cristo está a la derecha de Dios, en su cintura. Aún está su toalla al servicio para cada uno de los suyos que se han ensuciado sus pies, en sus manos o sus manos en un país lejano. Hemos leído que si confesamos nuestros pecados podemos confiar que Él es justo y que nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda maldad. Tú eres mi hijo, te limpiaré, te perdonaré, te restauraré al lugar del compañerismo, a la comunión, a la vida útil. El que es un hijo para siempre, la salvación no se pierde. Y ahorita vamos a hablar del Padre. El Padre en la parábola estaba esperando que su hijo regresara. De hecho, cuando estaba aún lejos, lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Corre hacia su hijo rebelde, lo abraza y lo besa. En el tiempo de Jesús no era costumbre y era mal visto que un hombre mayor corriera. Sin embargo, el padre corre para saludar a su hijo, rompiendo las costumbres por el amor y el deseo de restaurarlo. El hijo regresa, el hijo que regresa comienza su discurso, pero su padre lo interrumpe y comienza a dar órdenes para honrar a su hijo, la mejor túnica, el mejor anillo, la mejor fiesta. El padre no cuestiona a su hijo ni lo sermonea. La palabra de Dios dice que el poder de Dios para salvación es la cantaleta, no, es el evangelio. Y el evangelio es traer a esa persona con lazos de amor y olvidar todo su pasado. Eso dice el Señor. Y echar al fondo del mar y tan lejos como el oriente del occidente. Entonces el padre no cuestiona a su hijo ni le sermonea, en cambio lo perdona con alegría y le recibe como nuevo miembro de la familia. Y todavía nosotros estamos luchando como con perdonar. Es que no he podido sanar mi corazón. He podido sanar mi corazón. No quieres hacerlo. No has entendido qué significa el perdón. No sabes cuál es el perdón de Dios para ti en tu vida. ¿Qué imagen del amor? La condescendencia y la gracia de Dios. El corazón de Dios está lleno de compasión por sus hijos, así como es un juez justo y la ira de Dios va a caer, sí, pero también es un Dios de amor. Y de esa ira es que nos ha librado Cristo. Entonces, el corazón de Dios está lleno de compasión, está listo para dar la bienvenida al pecador que regresa a casa con alegre celebración. El hijo pródigo estaba satisfecho con volver a casa como esclavo, pero para su sorpresa y su deleite es restaurado a plena condición de ser hijo. Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y esos son los pobres de espíritu, los que entienden que no merecen nada, pero lo reciben todo por gracia. Y siguen viviendo sus vidas como que no merecen nada. Pero nosotros nos estamos quejando por una cosa, quejando por otra, quejando por una, quejando por otra, y ya lo tenemos todo, pero estamos quejándonos por todo. Y ya estamos restaurados y somos herederos de la gracia y aún estamos. El pecador cansado, demacrado y sucio que llegó a casa fue transformado en el invitado de honor en la casa del hombre rico. Y eso es lo que hace la gracia de Dios por un pecador arrepentido. El mandato del Padre de traer la mejor túnica para el Hijo que regresó es una señal de dignidad y honor, prueba de la aceptación del pródigo de vuelta a la familia. El anillo para la mano, como hemos dicho, señal de autoridad y de sanación, restauración. Y las sandalias para sus pies son un signo de que no es un siervo, porque los siervos no usaban zapatos.
No usaban sandalias y el padre ordena que le preparen el becerro engordado y celebra fiesta. ¿Y qué dice el Señor cuando se arrepiente un pecador? Que hay fiesta en los cielos en honor al hijo que regresó. En esos tiempos los becerros engordados se reservaban para ocasiones sumamente especiales y esta no era cualquier fiesta, era una celebración excepcional y completa. Y todas estas cosas representan lo que recibimos en Cristo al recibir la salvación, el manto de justicia. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. El privilegio de participar del espíritu de adopción, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, y los pies calzados con la preparación del evangelio de la paz, dispuestos a caminar en los caminos de santidad, Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Las acciones del Padre en la parábola nos muestran que no nos ha traído según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están tan altos los cielos de la tierra, sí es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor a los que le temen, dice el Salmo 103. Y en lugar de condenación hay alegría por un hijo que estaba muerto y ha revivido, que estaba perdido y es hallado. En Lucas 15:32. El hijo mayor, los dos tipos de seres humanos, el menor, el mayor, legalista. Y este trágico personaje, el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, mientras el hijo mayor entra en el campo, escucha música y baile, descubre por uno de sus sirvientes que su hermano menor ha vuelto a casa y que lo escucha y que lo que escucha es el sonido de la alegría por el regreso de su hermano. Y Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como mi hermano, no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano, ni aun como mi hermano. Ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano. El hermano mayor se enfurece, se niega a entrar a la casa. Su padre sale a buscar al hijo mayor y ruega que entre, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mire, tu hijo, no dijo mi hermano, no, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo, Lucas 15:29-30. El padre responde suavemente, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, los versículos 31 y 32. Y las palabras y acciones del hijo mayor revelan varias cosas sobre él. Su relación con su padre estaba basada en méritos. Señalaba a su padre de que siempre ha sido obediente, ya que ha estado trabajando como esclavo, por lo tanto merece una fiesta y se la ha ganado. Desprecia a su hermano menor como indigno del favor de su padre. Siempre los fariseos se sienten más que los otros. Desprecia a su hermano, no entiende la gracia, no tiene lugar para el perdón. De hecho, la demostración de gracias a su hermano le enoja. Su hermano no merece una fiesta. Ha desheredado al hijo pródigo como hermano, refiriéndose a él como a su hijo. Piensa que su padre es tacaño e injusto. Nunca me has dado un cabrito. Y mira, le has dado todo. Y ahí no has estado tú, mirando lo que los otros tienen y lamentándote porque el Señor no te da eso que tu corazón desea. Y es que mire, y ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Si mire, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo voy lo otro, y mire los de allá ni sufren ni nada y están lejos. ¿No te has visto ahí? ¿No te has visto en ese hermano mayor? Los fariseos y maestros de la ley y hoy los legalistas mencionados en Lucas 15:1 se retratan como el hermano mayor de la parábola. La gracia es necesaria y apropiada, es necesario hacer una fiesta.
Exteriormente vivían vidas inmaculadas, pero interiormente sus actitudes eran abominables. Hay de vosotros, escribas y fariseos, en Mateo 23, hipócritas, porque limpié lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, para que también lo de fuera sea limpio. Veían su relación con Dios basada en su rendimiento y se consideraban dignos del favor de Dios, a diferencia de los pecadores indignos que le rodeaban. Y un fariseo y un legalista, cuando hace las cosas bien, siente que merece el favor de Dios, siente que se ha ganado algo, no entiende que si está orando es por gracia. Entonces, no entendía la gracia y de hecho se enojaba por ella, no tenía lugar para el perdón, no veían el parentesco entre los pecadores. Veían a Dios como bastante tacaño para sus bendiciones y consideraban que si Dios aceptaba a los publicanos y pecadores en su familia, entonces sería injusto. Y eso nos acuerda a Jehová, a Jonás. Y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese espíritu fariseo es lo que más daña a la iglesia, familia. Es lo que más daña a la iglesia. Porque yo no soy capaz de confesar mi pecado. Yo no soy capaz de decirle a mi hermano: mira, estoy en esto, ayúdame. No soy capaz de ir a buscar al pastor y decirle: pastor, mira, aquí estoy, no puedo. Ayúdeme. No. ¿Cómo está en victoria? En victoria, hermano. Bien. ¿Cómo está? Excelente, mi hermano. Y cayéndose todo allá atrás. Entonces, el enfoque del hermano mayor estaba en sí mismo, en su propio servicio. Como resultado, no se alegró de la llegada de su hermano. Estaba tan consumido por la justicia y la equidad como él las veía, que no logró ver el valor del arrepentimiento y el regreso de su hermano. El hermano mayor había permitido que la amargura se arraigara en su corazón hasta el punto que no pudo mostrar compasión hacia su hermano. La amargura se derramó en otras relaciones también, incapaz de perdonar el pecado percibido de su padre contra él. En lugar de disfrutar la comunión con su padre, el hermano y la comunidad del hermano mayor se quedó fuera de la casa, alimentó su ira. Qué triste escoger la miseria y el aislamiento por encima de la restauración y conciliación. El hermano mayor y sus líderes religiosos, el hermano mayor y los líderes religiosos del tiempo de Jesús y los fariseos hoy, los legalistas hoy, fallaron en darse cuenta de que eh, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Entonces la palabra del Hijo Pródigo es una de las imágenes más hermosas de la gracia de Dios en las Escrituras. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Todos somos pródigos en el sentido de que hemos huido de Dios, hemos derrochado egoístamente nuestros recursos, nuestros talentos y en cierto modo nos hemos revolcado en el pecado. Sin embargo, Dios está listo para perdonar. Él salvará al contrito no por obra, sino por su gracia, mediante la fe. Y este es el mensaje central de la parábola del hijo pródigo. Alguien dijo que había un tercer hijo en la parábola del hijo pródigo. Hemos visto al hijo más joven que quebrantó el corazón de su padre, al hijo mayor que no tenía con él una relación de comunión, y el tercer hijo era el que pronunció la parábola, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el hijo ideal, sin pecado. Era mentira cuando me decían que el hijo bueno era el hijo mayor que se había quedado en casa. No, los dos estaban mal. Pero el único que estaba bien es el hijo que pronunció la parábola. Es el hijo ideal, sin pecado. Él vino a un país lejano. Él vino a un país lejano no para evadirse, sino para cumplir la voluntad de su padre. No tuvo una vida de desenfreno, sino de servicio, sacrificio y muerte. No era un hijo pródigo, sino el príncipe de paz que derramó su sangre por los pecadores del mundo. No fue un hijo obstinado, sino dispuesto voluntariamente para el sacrificio. Y dijo en Juan 1:12: mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y si tú eres el hijo
que se fue al país distante, puedes regresar al Padre confesando tus pecados. O quizás seas el hijo mayor que estaba fuera de una relación íntima con su padre. No tenía amor ni interés por su hermano. Siempre lo criticó y lo señaló. Y muchos hermanos hacen eso, estar señalando a otros y sentirse mejor que los otros. Pensó que estaba sirviendo a Dios porque no había quebrantado las normas como su hermano, pero nunca había disfrutado de una fiesta con sus amigos. Y el padre le había dicho, todas mis cosas son tuyas. Mi hermano, el privilegio que tenemos nosotros de reunirnos el domingo es maravilloso y el día que tenemos de reunirnos entre semana es maravilloso y lo despreciamos. Estamos como ese hijo mayor allá afuera, preocupado por otras cosas, mas no por la comunión. Esa es la verdadera religión. Amar a tu prójimo. Servir, servir y servir, mi hermano. Entonces, para usted, si nunca ha confiado en Cristo como el Salvador y no estás en la casa del Padre, bueno, solo puedes convertirte en un hijo colocando tu fe y tu confianza en Jesucristo que murió por ti. Si aceptas a Cristo y vienes a Él, Dios será verdaderamente tu Padre y nunca te despreciará. Y dice Isaías 55:6 para terminar, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero mi hermano, esto no será para siempre así, porque un día, Apocalipsis 19 lo describe, entonces vi el cielo abierto y he aquí el caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos y de su espada, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de justicia de hierro. Hermano, un día ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Bien sea que aquel que viene con la espada en su boca a hacer justicia, a consumar la ira de Dios, llegue o tu vida se acabe, cualquiera de las dos, hasta ese día y tiempo. Y el tiempo es ahora, mi hermano, para arrepentirte, para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios, para dejar el camino que llevas y que camines el camino de la cruz para la gloria de Dios. No somos ni el hijo mayor ni el hijo menor. Estamos siendo construidos y formados como el tercer hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si has nacido de nuevo, tienes el privilegio de llamarte hijo. Vive como tal. Que el Señor nos ayude, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor.